jueves se estrena en las salas cinematográficas del país El Clan, una de las películas que promete y mucho. Y estamos con uno de sus protagonistas, con Peter Lanzani. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también por compartir con nosotros esta promoción de esta película que todo el mundo la está hablando. Al menos los argentinos estamos todos muy entusiasmados. Realmente, Peter, tuve la oportunidad de ver la película y es maravillosa. Desde la historia hasta tu personaje, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones, gracias. Un crecimiento muy importante, y yo quería saber cómo fue ese armado de ese personaje tan cruel, víctima y victimario. Complejo, ¿eh? Eso es lo más difícil que tenía el personaje, que de alguna manera u otra es víctima y victimario. Sí. Sobre el final ya te vas dando cuenta cuál de los dos es más fuerte que el otro, sí, ¿no? Pero bueno, Pablo desde el año 2012, que estaba terminando de filmar Elefante Blanco, que empezó a hacer un estudio muy grande sobre el caso, como para sacar la mayor información posible, juntándose con jueces, leyendo libros, entrevistas. No había muchísima información digital, había todo escrito a mano o en libro, así que la búsqueda fue muchísimo más compleja y fue en el estudio a la antigua. Cuando yo tuve la oportunidad de quedar en la película, leí muchísimo la información que me dio Pablo. Por mi parte también hice una investigación, leí libros que se basaban puntualmente en la psicología de Alejandro Pucho, que es mi personaje, leyendo notas. Me junté con personas que lo conocían, ya que al ambiente rugbyístico lo conozco bastante. Sí. Entonces me junté con gente que lo conocía antes del año 82 y durante el 82 al 85, que era el proceso de secuestros, como para entender de todos los puntos de vista de qué manera era Alejandro. Cosa de cada texto que tenga que tomar sea la decisión correcta, texto por texto, el detalle sobre el detalle se elaboró. Pablo le gusta muchísimo elaborar así. Y en base a la composición que hice yo y la composición que hizo Guille en su personaje, era anexarlos a los dos y de ahí con Pablo ver de qué lado iba a ir la película, cómo contarlo, la cotidianidad, qué tonos usar, de qué manera. Era como muy difícil, pero bueno, fue un laburo enorme que hicimos. Hubo muchísimos ensayos antes de empezar a rodar. Durante el rodaje nos pasábamos horas hablando de los personajes y pensando las escenas y cómo hacerlas y por qué, y cómo cada personaje tiene que actuar ante diversas situaciones. El personaje, bueno, tiene una dualidad enorme entre ser víctima y ser victimario. Sí. Es una persona que jamás le pudo hacer frente a su padre, por un lado. Por otro lado, era un tipo muy ambicioso. Por otro lado, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Por otro lado, trataba de sacárselo de encima y decir, ok, hacelo, no me jodas más. Y de alguna manera u otra empieza a colgarse mochilas a lo largo de los años y a perderse y a volverse una persona introvertida, triste, con una realidad... Bueno, excelente, realmente tu trabajo. Peter, uno pensaba trapero, conocía la trayectoria, Guillermo, y decíamos, bueno, ¿y Peter Lanzani que se estaba metiendo en esto? ¿A qué voy a jugar? No, digo, apoyarte también en ellos, ¿no? En la trayectoria, en el trabajo que ellos hacían. Sin embargo, uno viendo la película se encuentra con un Peter Lanzani que sorprende y, como te digo, siento que te comiste la película, ¿no? Que sos el personaje, más allá de la brillante labor de Guillermo. ¿Cómo fue para vos agarrar esos libros, aceptar y decir, bueno, voy a trabajar con ellos? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, hubo un laburo previo muy grande. Me ayudó mucho la persona que estaba encargada en el casting, que es Javi Breyer, que está acá en el estudio. Le vamos a dar un beso grande. Que fue difícil, también no era una historia fácil. Claro. Más viniendo de una película de Pablo, trapero, por supuesto, que con esa gama. Obviamente los personajes, muchísimo tiene que ver con el physique du role, depende muchísimo de cómo contar, qué tonos usar. Entonces había que probar diferentes cosas para hacer el personaje. El guión de entrada estaba fantástico, a mí me fascinó. Después Pablo también fue retocando algunas cosas y en la edición también hizo un poco de sus magias. Pero bueno, yo teniendo la oportunidad de hacer una película con Guillermo y con Pablo, más en un debut en el cine, me apoyé 100% en ellos y traté de dar todo de mí. O sea, si tenía que filmar 24 horas y terminar muerto, no tenía ningún problema en hacerlo, valía la pena.
era subirse a la ola que montaba Pablo y Guillermo en sus locuras, y yo iba atrás y las barrenaba con ellos y trataba de, desde mi humilde lado, hacer lo mejor posible para con el personaje. Bueno, felicitaciones, Peter, sobre todo por este personaje. Felicitaciones por esto que estás empezando. Tenés una carrera realmente en ascenso. Este fue tu primer personaje en el cine, pero queda mucho más, me imagino. Y bueno, te propongo que invites a los mendocinos a que vayan desde este jueves a disfrutar del Clan. Por favor, a todos los mendocinos, a partir de este jueves 3 en todos los cines no se pueden perder El Clan, que es un thriller policial que va a dar muchísimo de qué hablar.